Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, Jayles TV. Hace mucho tiempo que no estoy por las redes, que no he subido videos en YouTube, ni publicado nada. Primero tengo que empezar diciendo que ya no estoy en Cuba. Hace un año salí del país. Estoy viviendo actualmente en Guyana y bueno, he decidido retomar el canal y quiero llevarles a ustedes todos los pormenores de mi nueva vida acá, el por qué salí de Cuba, cómo emigré, cómo es la vida acá y bueno, traerles todo lo que pueda sobre este país en el que me encuentro actualmente. Así que si quieres enterarte de todos los pormenores, quédate por acá porque este video es para ti. Bueno, comenzando con la pregunta de por qué emigrar. Creo que es una pregunta que realmente no hay mucho que hablar sobre ella porque todos sabemos la situación en la que se encuentra Cuba actualmente, pero hace ya varios años que estamos así. Salí en mayo de 2024 y realmente la situación ha ido a peor, pero siempre ha estado igual. Todo escaso, los constantes apagones, realmente el día a día se vuelve bastante difícil. Ahora, el por qué realmente me decido a emigrar es porque ya del dinero que tenía ahorrado para emigrar, porque siempre lo tuve en mis planes, lo que no sabía todavía dónde hacerlo, ni el momento. Y ya estaba, para poder sobrevivir, estaba teniendo que coger de ese dinero que tenía guardado. Entonces, ya cuando me vi en esa situación, fue que decidí que tenía que emigrar sí o sí. En la búsqueda del destino, bueno, ahí sí estuvo bastante complicado porque me puse a indagar varias opciones que tenía para poder emigrar, las más económicas, porque la que tenía previamente idealizada o pensada hacer ya no me era factible, todo se había encarecido, todos sabemos la ruta de Nicaragua, pero realmente quería llegar hasta México. Era el objetivo como tal, llegar hasta México, no tanto cruzar la frontera ni nada de eso. Tenía una amistad que me esperaba en México y todo se iba a dar bien, pero bueno, ya la ruta se había encarecido, ya ese destino no podía ser. Entonces, entre tantas opciones, la más económica fue Guyana, porque para ese momento era el pasaje más económico para salir del país. Entonces tenía que contar con el presupuesto que no era mucho, tenía que darme para salir del país y para tener un dinero para llegar, porque uno tiene que llegar a rentarse, comprar comida, mientras consigue un trabajo. Mientras ese proceso llega, tienes que mantenerte en el país que vas a llegar. Tengo que decirles también que Guyana no fue uno de los países a los que pensé emigrar. No lo tenía en mis planes, no lo visualizaba, no sé, no tenía como buenas referencias de este país. Entonces, fue como decir la última carta de la baraja, ¿sabes? Era la última opción y la única, y en ese momento era la más viable, así que no hubo más remedio que tomar esa. Bueno, una vez ya decidido el destino, tocó comprar el pasaje. El pasaje lo obtuve, bueno, lo obtuvimos porque en realidad salimos yo y David a principios de mayo, más o menos, o finales de abril. Tuvimos que irnos a La Habana hasta la agencia que está en calle 23, en Malecón. La agencia se llama Caribbean Airlines, que esa es la aerolínea, una de las aerolíneas que vuela hasta acá, hasta Guyana. El pasaje lo compramos en MLC, salió a 1.320 MLC más o menos cada uno, porque cuando vas a comprar te dan la opción completa, ¿no? De que es 1.500 algo, porque tiene 2 maletas incluidas y de regreso. Sí, porque para salir tienes que sacar y de regreso, si no, no te dejan salir desde Cuba. Entonces le dijimos a la señora, no, a la dependienta, que nos quitara las maletas de regreso y solo nos pusiera una maleta de ida. Que si había que pagar maletas para virar, las pagábamos, o sea, en el aeropuerto, cuando fuéramos a virar, no, supuestamente virar.
como quiera que sea, era un dinero que nos íbamos a ahorrar. Todo siempre buscando la economía en el pasaje. Bueno, esto no tuvo ninguna complicación, realmente nada, nos pidieron el pasaporte y ya, un correo electrónico y más nada. Hicimos el pago en MLC por una tarjeta y listo. Bueno, y llegó el día de viajar. El día de viajar, el pasaje tenía fecha 21 de mayo de 2024 y realmente el día antes, la noche antes, tuvimos que hacer las maletas con todo lo necesario. Prácticamente era como mudarse, ¿sabes? Tienes que empacar todo lo que te va a hacer falta en el lugar de destino, porque realmente ya ahí vas a vivir. Y entonces empacamos todo lo que nos hacía falta, cosas que cuando llegáramos no tuviéramos que comprar, porque realmente lo que nos quedaba de dinero no era mucho ni efectivo para llegar. Bueno, nada, empacamos todo, la ropa y las cosas más necesarias. Realmente solo llevamos una maleta, en una maleta grande, hubo todo lo que traíamos. Salimos esa noche de madrugada a las 2 de la mañana para la terminal de ómnibus de Pinar del Río, a coger un taxi para poder llegar hasta La Habana. Bueno, allí no nos demoramos mucho, realmente había un taxi grande allí, hablamos con el chofer, pero había una particularidad, los taxis no te llegan directamente al aeropuerto, entonces tuvimos que hablar con el chofer para darle un dinero extra para que nos llevara hasta el aeropuerto. Y bueno, el chofer accedió, también habían otras personas que iban al aeropuerto también, así que nada, el viaje fue de lo más bueno y estuvimos llegando al aeropuerto José Martí sobre las 6 de la mañana. Realmente el vuelo era a la 1:30, pero como éramos de Pinar del Río, un poco lejos, aunque no tan lejos, tuvimos que salir de madrugada porque siempre se puede presentar algún problema con un transporte, ustedes saben cómo son esas cosas. No puedes tener ningún imprevisto cuando vayas a hacer un viaje de este tipo, que no puedes perder. Sí o sí no lo puedes perder porque realmente no tienes más dinero para salir. Entonces esa es la única vía que tienes y tienes que asegurar. Bueno, una vez llegamos al aeropuerto, era la primera vez realmente que yo iba al aeropuerto porque nunca antes había viajado. Bueno, ninguno de los dos habíamos viajado. Llegamos al aeropuerto, nos impresionó que todo era muy bello, todo era, no sé, muy lujoso quizás. Estuvimos caminando por todo el aeropuerto, realmente el aeropuerto no es muy grande. Tiene 3 plantas, escaleras eléctricas, pero bueno, eso es lo común en todos los aeropuertos. Y realmente de ancho así, no, realmente no es muy grande, el aeropuerto no es muy grande. Pero bueno, estuvimos viendo tiendas y cosas que normalmente uno no ve en donde vive. Y bueno, ahí entre una cosa y otra, esperando a que llegara el momento del check-in. En el momento del check-in todo fue bastante rápido. Solamente tuvimos que presentar el pasaporte, poner la maleta para que te la pesen y ya no es nada. Sí nos sucedió una cosa bastante peculiar, que era que la maleta grande iba pasada de peso, iba con más de 23 kilos. Entonces en el mismo aeropuerto tuvimos que comprar una pequeña bolsa de mano, maleta de mano, para sacar un poco de cosas de la maleta grande y ponerlas ahí, para que entonces sí nos diera el peso, porque por debajo solamente teníamos hecho la maleta de 23 kilos. Y bueno, eran 2 en realidad, pero solo pusimos una cuando sacamos el pasaje para ahorrar dinero. Y por arriba 10 kilogramos. Entonces eso fue lo que hicimos. Bueno, ahí no tuvimos ningún problema. Pasamos a la otra sección de migración. Ahí hubo que, bueno, todo el que ha viajado sabe que quitárselo todo. Los zapatos, el cinto, todo lo metálico que lleves encima. Nada, te revisan y ya, pasas por ahí y eso no tiene ningún problema. Hasta que llegas a la sala más grande o la sala final, ya donde es el despacho para todos los jugadores. Allí también hay muchas tiendas, muchas cosas que no ves comúnmente donde uno vive. Y bueno, ahí esperas simplemente abordar el avión. Pasamos el famoso túnel de la libertad que todo el mundo le llama. Y bueno, ya una vez dentro del avión,
impresionado por lo grande, porque era un avión bastante grande de la aerolínea Caribbean Airlines y realmente era bastante grande. Primera vez montar un avión tan grande, bueno, era impresionante. Era bien largo y tenía 3 asientos de este lado y 3 asientos de este lado, ya imagínense. Bastante grande, bastante impresionante. Nos tocó sentarnos en la ventanilla que da a la del avión donde ves el motor y todo. Un poco de miedo esa situación, pero bueno, nada del otro mundo tampoco. Antes del despegue, la tripulación da una explicación de varias cosas en el avión, sobre la seguridad, sobre qué hacer en un caso de accidente y cosas así. Pero imagínense, todo eso es en inglés, prácticamente uno no entendía nada. Y más o menos sé leer un poco de inglés, comprendo algo, y también había un manual que estaba delante en el asiento que lo veías todo, y bueno, por ahí más o menos fui entendiendo algo. Pero bueno, tampoco es que me puse a pensar en eso, porque nada iba a pasar, nada iba a pasar. Ya una vez despegamos, en el avión nos dieron una merienda, que era sándwich, refresco y otras cosas más. Ahora mismo no recuerdo mucho porque ya son niños. Partimos de La Habana a la 1:30 de la tarde y sobre las 5:30 de la tarde estuvimos aterrizando en Trinidad y Tobago, en Puerto España, que es la capital. Porque el vuelo hacía escala en esta isla del Caribe. Allí estuvimos 4 horas, estuvimos recorriendo todo el aeropuerto, bastante bonito. Es grande, un poco más grande que el de La Habana, y también tiene muchas tiendas, pero bueno, eso es normal en todos los aeropuertos. Impresionado con ver cosas nuevas, ya cosas que nunca habías visto en Cuba, comida diferente, perfumes diferentes, ustedes saben, todo diferente. Allí no tuvimos mucho gasto porque realmente fuimos preparados en el viaje. Nosotros llevamos en la mochila, llevábamos varias chucherías, varias cosas de comer porque el viaje era bastante largo. Eran varias horas de viaje, imagínense, despierto desde las 2 de la mañana. Bueno, en realidad no desde las 2 de la mañana, porque esa noche anterior prácticamente no dormimos nada. A las 11 más o menos terminé de hacer las maletas y me acosté quizás a las 12 y ya, 1 de la mañana a levantarte para prepararte para salir. O sea, no dormimos nada. Solamente compramos como unas donas y un café con leche. Fue lo único que compramos allí. Estaba bastante delicioso. Y bueno, estuvimos 4 horas en ese aeropuerto hasta que continuaba el viaje. Ya salimos como a las 9:30 de la noche de ahí de Puerto España y solamente 1 hora de camino hasta Georgetown, Guyana. Ese viaje fue bastante rápido, se me fue así, bien rápido. Fue como subir y bajar, fue, no sé, se me fue bastante rápido. Creo que duró mucho menos de la hora, quizás media hora. Y ya sobre las 10:30 de la noche estuvimos llegando a Georgetown. Nada, nos bajamos del avión, un pasillo bien largo, pero bien largo, que hubo que caminar y como uno no sabía para dónde ir, simplemente era seguir las personas. Hasta que llegas a migración para hacer el check-out de entrada, ¿no? El check-in de entrada, o no sé cómo se llamará bien. Bueno, ahí estuvimos un tiempito porque hubo un problema, no sabemos bien qué fue lo que pasó. Como que había algún problema en el sistema que ellas nos pidieron el pasaporte, pero realmente no nos pidieron ninguna de la documentación que llevábamos, como que la reserva de hostal, ni tampoco nos pidieron las tarjetas de vacunación. Todas esas cosas que uno tenía preparadas para el viaje, porque se decía que eran los documentos que te pedían, nada de eso nos pidieron. Era algo que pasaba ahí, pero parece que era propio del sistema de ellos, no encontraban, no sabemos bien qué era, porque nuestro pasaje fue sacado por su agencia oficial, o sea, no fue por intermediarios ni nada. No podía haber una casualidad de estafa ni nada de eso. Entonces, pero bueno, nada, ese problema se resolvió, firmamos y pasamos mal hasta donde se recogen las maletas y ya de ahí salimos a la parte exterior donde nos estaban esperando los familiares.
Y bueno amigos, si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, solo te quiero pedir que te suscribas, que des like, que dejes tu comentario. En próximos videos te voy a estar explicando más sobre Guyana. Voy a hablarte sobre cómo es el proceso para emigrar, los requisitos, las rentas, los trabajos, cómo son los salarios, si hay comida o hay corriente, bueno, las condiciones del país en general. Así que nos vemos en un próximo video.